Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento estoy viendo esto, pero de igual manera le damos un cordial saludo de nuestra parte. Me presento en nombre de mi compañera Hernández Nadia Corona y de su servidor Pérez Aldívar Ricardo Bryan. En esta ocasión vamos a seguir ocupando el tema de los perceptrones, eh, agregándole el simple hecho del algoritmo de aprendizaje gradiente descendiente, por lo que en este caso vamos a ocupar la regresión lineal permitiéndonos calcular la expectativa de vida de las personas en base a su índice de masa corporal. Eh, para empezar todo esto, se va a agregar una base de datos, en este caso llamada BMI and Life Expectancy, que es un punto CSV, en el cual vamos a poder encontrar la siguiente información. Después vamos a ocupar, bueno, vamos a importar nuestras librerías, en ese caso es NumPy para nuestra manipulación y creación de nuestras matrices, Pandas para la información que vamos a estar ocupando y obviamente el Matplotlib para la graficación de la misma. Ahora sí, bien, en una variable vamos a ocupar Pandas para leer nuestro archivo, después vamos a mostrarlo para ver la información. En este caso estamos ocupando números, así que no es tanta la diferencia o la modificación que vamos a hacer. En este caso recordemos que el procesamiento de la información es importante en los entrenamientos antes de los entrenamientos del modelo del Machine Learning, ya que esto nos va a permitir manipularla un poco más fácil, ¿no? Dentro de la manipulación podemos encontrar la limpieza de los datos, el escalonamiento, la normalización y la codificación. En este caso lo que se va a hacer es el escalonamiento mediante de la siguiente manera. En dos variables independientes vamos a ocupar de nuestra database dos diferentes columnas, ¿no? En este caso vamos a ocupar el campo de BMI, bueno, la columna de BMI como una matriz, y para cambiar un poco y indicar que también podemos ocupar el otro campo de Life Expectancy como un vector. Lo que vamos a ocupar primero es conocer el valor máximo de ambas variables. Por lo tanto, vamos a hacer con NumPy, vamos a ocupar la función amax y podemos ocupar y saber el valor máximo de cada uno. Una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es en nuestras matrices o vectores, vamos a indicar que nuestro valor máximo se le va a dividir al valor que tenga en ese momento. Esto obviamente para indicar el escalonamiento. Y aquí, como podemos ver, nuestro valor mayor es 30.99563. Esto lo digo porque más adelante lo vamos a ocupar. Después de esto, lo que vamos a hacer simplemente es mostrar nuestro bias, creando una matriz de unos con el mismo tamaño que X tiene. Después vamos a crear X input, que va a ser el número de entradas, y para no estar haciendo de manera manual, vamos a igual hacerlo concatenando tanto nuestro X que anteriormente habíamos obtenido con nuestro bias y nuestro axis. Lo que nos va a dar es este siguiente conjunto de arreglos que, bueno, es lo que vamos a estar ocupando, ¿no? Que es mediante ceros y unos para un poco más fácil la manipulación. Después, para seguir ocupando estos mismos valores, decidimos ocupar la función de activación de sigmoide, que la decidimos ocupar de la siguiente manera. Bien, lo que sigue a continuación es los parámetros de nuestro perceptrón. Aquí es donde va a venir la programación principal, donde si ocurre un error, este será el encargado de indicarnos, ¿no? Tenemos n es la velocidad con la que vamos a estar aprendiendo, las épocas, que son el número de veces que vamos a estar repitiendo, y vamos a tener primero nuestros pesos sinópticos en nuestra variable W. Lo que vamos a hacer es llenarlo mediante números random, obviamente con el mismo valor que tengamos en nuestro X input. Vamos a agregar una variable que se va a llamar errores, en donde se van a crear mediante ceros y el número de épocas para estarse almacenando dentro de esta.
Bien, dentro de un ciclo for vamos a estar ocupando nuestras épocas, en donde vamos a crear dos variables, delta W y error épocas. En una se va a crear las matrices en ceros con igualmente el tamaño de X input, y el otro simplemente lo vamos a iniciar en cero. Dentro de este vamos a crear otro ciclo for en donde vamos a realizar nuestra operación. Esta va a tener un pequeño cambio, a excepción que va a ser con nuestro primer valor de la cantidad de X input. Lo que vamos a hacer primero es la combinación lineal, que recordemos es el punto matricial o la multiplicación de nuestras variables en una variable X, que vamos a ocupar obviamente nuestras entradas y el valor de W que habíamos dicho que eran nuestros pesos sinápticos. Lo que vamos a calcular después es el valor deseado o los targets, que recordemos que vamos a hacer en Y real, en donde vamos a aplicar nuestra función de activación y a la cual le vamos a pasar los parámetros de nuestra combinación lineal. Después vamos a calcular el error, que es el primer valor menos el valor real que habíamos calculado anteriormente. Este Y, acuérdense que es el que habíamos obtenido acá arriba, de aquí, que es donde se va a encontrar los valores en el escalonamiento. Siguiendo vamos a ocupar el error de término, que es nuestro error que acabamos de calcular, por el sigmoide de, obviamente, nuestra combinación lineal, y a esto le vamos a multiplicar menos 1 menos el sigmoide de nuestra combinación lineal. Posteriormente vamos a ocupar el delta que habíamos creado anteriormente, en donde le vamos a estar actualizando y vamos a estar sumando los errores, los cambios totales, ¿no? Que es el delta que hemos obtenido más n, es el número de veces de aprendizaje, el error término que también acabamos de analizar, y las entradas en el posicionamiento de i, que es en este caso. Finalmente vamos a calcular el error de las épocas, en donde va a ser este mismo más el error que acabamos de calcular al principio, que era el error real. Para actualizar, bueno, en este caso ya hemos realizado las operaciones, pero necesitamos actualizarla. Entonces, en W, que eran nuestros pesos sinópticos, donde habíamos creado anteriormente los valores random, al azar, vamos a actualizarlo entre él más el delta anterior, que es el cambio total, y a esto le vamos a dividir X input en el valor X. Esto es para darle el escalonamiento a nuestra información. Después lo que vamos a hacer es actualizar los errores que habíamos creado anteriormente aquí mediante la posición de nuestro primer for, y le vamos a pasar el error de épocas, que es este que habíamos calculado. Finalmente lo mostramos y estos son los valores que nos muestra. Como podemos ver, está acercándose casi al 1. Finalmente vamos a mostrar, a graficar para ver la diferencia, y vamos a ocupar nuestros errores y simplemente indicamos que vamos a ocupar las épocas y los errores de nuestros labels. Y esta es nuestra gráfica resultante. Ahora bien, necesitamos calcular o verificar que realmente funciona esto. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso creamos dos variables. La primera es BMI, en donde vamos a ocupar un arreglo en donde nuestro primer parámetro va a ser nuestro índice de masa corporal que calculamos anteriormente en esta página, que son nuestra altura. En este caso, uno de nosotros mide 1,72 metros y los kilogramos son 61, dándonos un BMI de 20.6. Estos 20.6 lo vamos a dividir entre nuestro número mayor, que habíamos recordado era 30.99563, dándonos el resultado de 0.6646. El siguiente ejemplo es mediante uno de los elementos de nuestra base de datos, en donde vamos a ocupar de nuestras entradas el valor número 10. De igual manera vamos a tratar de compararnos con el valor deseado, que es igual de nuestras columnas anteriormente creadas, en su posición 10.
Y obviamente a esto le vamos a multiplicar por el y máximo. Obviamente esto es para los escalonamientos. Finalmente lo que vamos a hacer es la combinación lineal, que recordemos es el punto matricial entre de nuestras dos operaciones, que es W, que es nuestros pesos sinópticos, si no recuerdo, y en este caso el BMI. Lo que estamos aquí haciendo es después calcular la función, aplicar más bien la función de activación de sigmoide con nuestro valor de combinación lineal, y al final vamos a ocupar este valor en una variable en el cual le vamos a aplicar una multiplicación con y más. Esto lo que va a hacer es invertir nuestro escalonamiento, ya que recordemos lo estábamos ocupando como puntos ceros para ocupar entre una combinación entre ceros y unos, y aquí lo que vamos a hacer después es regresarlo a su valor original. Finalmente lo imprimimos y aquí decimos que es, en mi caso, vamos a decirle que lo que vayamos a comparar con este valor, y en este caso el valor deseado es 68.3 años. Y podemos ver que nuestro preceptor nos predijo que probablemente tengamos una larga vida, igual 68 años. Entonces no está tan equivocado nuestro preceptor. Finalmente lo graficamos en donde ocupamos nuestro punto matricial, nuestra combinación lineal de X input y W, nuestro y real y nuestro sigmoide prácticamente volvemos a repetir, y estos dos elementos son los que ocupamos para graficarlos. Recordemos que este valor, los valores deseados y las salidas del preceptor siempre nos va a dar una forma lineal. Y bueno, en este caso ha sido todo, pero vamos a ocupar en este caso la otra variable para que vean que también funciona. BMI-ejemplos, ejemplo, y vamos a darle. Y aquí, como podemos ver, también nos ha calculado 68 años con 3 y de igual manera 68 años con 3. Como podemos ver, está al parecer bien. Puede variar un poco más, un poco menos. Recordemos que esto sigue siendo un entrenamiento. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.